Si usted nos visita hoy a causa de la celebración, bienvenido. Hoy es un día para nosotros celebrar la fidelidad de Dios, como hemos estado diciendo. Pero también si nos visitas hoy, es bueno que sepas de qué vamos a estar enseñando y por qué vamos a estar enseñando y por qué la hermana Betsy leí el texto antes de ser predicado. Y es justamente para preparar el corazón y preparar nuestras expectativas de lo que va a ser predicado hoy. Y es bueno que usted lo sepa. Cada vez que alguien se para aquí a leer el texto, es justamente para que usted preste atención, porque de ese texto se va a predicar. Nosotros nos encontramos en una serie que hemos llamado Hasta los confines de la tierra. Es una serie que hemos estado predicando expositiva y continuamente desde el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y ahora nos encontramos en el capítulo 19, avanzando a través de este libro y viendo cómo Cristo sigue obrando, salvando y obrando en el corazón de las personas. Y nos encontramos en el capítulo 19, justamente donde Dios ha venido moviéndose en naciones, escuche bien, que no conocían ni tenían idea de quién era Jesús, ni de su obra. Y es en ese capítulo ahora donde nosotros nos encontramos viendo a Dios obrar, escuche bien, viendo a Dios obrar poderosamente en esta ciudad de Éfeso. Una ciudad pagana con dioses, como escucharon, pero donde el nombre de Cristo fue exaltado sobre todos los dioses. De hecho, hay una historia interesante que cuenta un pastor muy famoso, autor de un libro llamado El Evangelio para los Musulmanes. Este pastor Thabiti Anyawawil, él narra de cómo en este libro, una historia verídica, una familia de la India, una familia de la India, hindú en India, él narra cómo esta familia llegó a los pies de Cristo. Y es súper interesante porque esta familia vivía en una pequeña aldea en la India, una pequeña aldea devota a falsos dioses. Una pequeña aldea que hacía sacrificios a sus dioses y que tradicionalmente sus rituales y sus sacrificios buscaban que eso se traduciera en un bienestar para la familia, que esos dioses los libraran de enfermedad, o que los libraran de muerte, o que los libraran de algún acontecimiento difícil. Así que esta familia empieza a librar una crisis en la familia, crisis personales, enfermedades, dificultades económicas, y ofrecían continuamente sacrificios a esos dioses, pero esos dioses no respondían. Y providencialmente llegó una familia de misioneros que empezó a compartir el evangelio en la aldea y comenzó a dar a conocer lo que Cristo hacía. Esta familia de la India estaba muy escéptica y no tenía mucho interés porque ellos seguían fijados en sus dioses. Muchas veces, como nos sucede a nosotros cuando venimos del catolicismo, que tenemos la Virgencita de la Guadalupe en la cartera o la tenemos en una esquina y estamos muy aferrados a nuestros dioses. Sin embargo, la familia un día decide acercarse a una de esas reuniones y quedaron impactados por la historia de redención y la obra de Cristo. Y cómo Cristo daba vida abundante, más allá de la sanidad, Cristo daba una salvación y ofrecía una vida eterna a quienes acudían a Él. A pesar de que estos de la India, de esta tribu, estaban muy arraigados a sus dioses falsos, ellos deciden acceder y ahí Dios los alcanza y los salva. No solamente los salva, sino que ellos valientemente deciden a seguir a Cristo y experimentaron este cambio profundo que sucede en la vida y en el corazón de todo el que genuinamente decide seguir a Cristo. Y otros aldeanos, otros vecinos de la aldea comenzaron a seguir a Cristo y a notar la transformación que Cristo había traído a esta aldea, al punto que ellos tiraron a la basura todos sus dioses. Y el autor dice en el libro cómo Jesús está por encima de otros dioses. Bueno, algo así es que vamos a estar viendo en este capítulo que nos encontramos en el final del capítulo 19. Y es justamente el título del sermón también: Cristo exaltado sobre los falsos dioses. Cristo exaltado sobre los falsos dioses.
Y como le hemos venido diciendo, aquí encontramos al apóstol Pablo entrando a esta ciudad y haciendo portentos de una manera poderosa, no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Pero Lucas, que escuche, que es el autor del libro de los Hechos, quiere dejar claro cómo el nombre de Jesús estaba siendo presentado, proclamado, transformando vidas, salvando pecadores, y cómo mucha gente también estaba abandonando sus propios dioses, falsos dioses. Así que el sermón de hoy, en esta fecha de celebración, no cambiamos el sermón por la celebración, porque es más importante seguir con la enseñanza y la línea de pensamiento del autor que hacer un paréntesis para la celebración, lo cual no tendría nada malo. Pero el título, como dije, es Cristo exaltado sobre los falsos dioses. Y la idea que nosotros queremos y pretendemos con este sermón, que usted fije en su corazón, es esta. Esta es la idea que queremos que usted fije en su corazón, que la guarde y que la mastique y que vea cómo todo lo que vamos a hablar hoy está entrelazado con esta idea. Cristo es exaltado sobre falsos dioses al demostrar su autoridad sobre la enfermedad y los espíritus, mediante el poder de su palabra y el evangelio que transforma a la sociedad pagana en la que vivimos. Lo voy a repetir otra vez. Cristo es exaltado sobre falsos dioses al demostrar su autoridad sobre la enfermedad y los espíritus, mediante el poder de su palabra y el evangelio que transforma a la sociedad pagana en que vivimos. Cualquier sociedad pagana es transformada cuando el evangelio de Cristo es proclamado. Así que déjeme darle, a la luz del texto y de la idea central, tres razones por las que Cristo es exaltado sobre los falsos dioses en este texto. Tres razones. Razón número uno es por su autoridad sobre la enfermedad y los espíritus. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 17. Razón número dos, Cristo es exaltado sobre los demás falsos dioses por el poder de su palabra para transformar vidas. Y lo vamos a ver en el versículo 18 al 22. La razón número tres es por el impacto de su evangelio en la sociedad pagana en la que este mensaje fue proclamado, y lo vamos a ver en los versículos finales del 23 al 41. Así que navegue conmigo, abra su Biblia, encienda su Biblia. Si la enciende, apague las notificaciones, no se deje distraer, pero navegue conmigo con los textos, y yo quiero que usted vea y lea en el texto lo que nosotros estamos diciendo. La primera razón por la cual Cristo es exaltado sobre los falsos dioses es esta: su poder sobre la enfermedad y los espíritus. Léalo en el versículo 11 al 17 una vez más conmigo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales en su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades lo dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, no sabemos con qué voz. No sé si fue con una voz media tenebrosa. Jesús, no sabemos. No sabemos si fue una voz media relajada o amigable. Póngale usted la voz que usted cree ahí, el tono, pero no altere lo que dice. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Ellos eran 7 y este era un solo hombre poseído por un espíritu. Se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Se empezó a regar la voz, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos, de todos ellos. Escucha lo que pasa. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Mire, nosotros hemos visto en todo el libro de los Hechos cómo el evangelio
está siendo proclamado en naciones que nunca habían escuchado del Evangelio, nunca habían escuchado del nombre de Jesús. Y consecuentemente Dios pensó y planificó y orquestó que con la proclamación del mensaje también sucedieran milagros, como está sucediendo aquí. Milagros que acompañaban el mensaje. Desafortunadamente, pasajes como estos han sido muy mal aplicados y torcidos. Muy mal aplicados y torcidos. Al punto, señores, que nosotros tenemos personas que son creyentes y que le están usando objetos y atribuyendo objetos a algún tipo de poder divino. Aquí Lucas está describiendo acontecimientos históricos. Lucas no está prescribiendo una actividad que nosotros debemos estar imitando. De que vamos a tomar el pañuelo del hermano fulano, la hermana fulana, vamos a la tumba de fulana, como el falso maestro Benny Hinn, que iba a la tumba de su mentora Kathryn Kuhlman para tratar de renovar su unción. Aquí la Biblia dice claramente que Pablo es un simple instrumento. Pablo es un simple instrumento. Pero ¿qué es realmente lo que Lucas quiere decir? Que el nombre de Jesús tiene poder sobre la enfermedad y el espíritu. Por eso al final la gente termina exaltando el nombre de Jesús. Lucas quiere hacer el énfasis de que el nombre de Jesús y que Jesús tiene autoridad sobre esto. ¿Y cómo Lucas lo hace? Siga conmigo. Lo primero es que Lucas deja claro el poder de Dios que está siendo manifestado por medio de un instrumento de Dios, que es Pablo. Como el poder de Dios está superando la magia y la superstición. Dios hacía milagros extraordinarios de mano de Pablo. Déjeme decirle, esta ciudad era bien pagana. Y esta ciudad tenía magos. Esta ciudad tenía magos que usaban objetos para hacer milagros. Eso no ha cambiado. Todavía hay personas que le van a decir, use el agua bendita para esto. O ponga una cruz en la puerta de su casa, o en el carro colgando, o ande con un rosario, o ponga la Biblia abierta. Hermano, déjeme decirle eso se llama fetichismo. Sí, es brujería. Atribuirle a un objeto, cualquier objeto, un poder divino es brujería. Eso se llama fetichismo. Y lo que está pasando aquí es que Dios permite que estas cosas suceden, pero para mostrar que el poder de Dios aplasta, es verdadero y aplasta todo tipo de superstición, y que el nombre de Jesús es mayor y tiene mayor autoridad que estos falsos magos. La gente creía eso, por eso usted ve gente tocando el manto de Jesús, y tan solo tocara su manto, estaba en la mente de la gente. Pero si usted lee detenidamente el versículo 12, Lucas deja claro enfáticamente que era Dios quien estaba haciendo milagros. No era Lucas, no era Pablo. Dios concedió soberanamente a la ciudad de Éfeso su poder soberano de una manera que llamara la atención de estos inconversos y de estos impíos, para atraer la atención al Salvador, al único capaz de salvar y al que realmente tenía poder. Así que ¿cómo Lucas lo hace? Lo primero que Lucas está mostrando que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y los milagros, usando a Pablo para mostrar un poder superior a estos magos. Segundo, Lucas también hace y nos deja saber que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus malos y las enfermedades, haciendo que los mismos espíritus inmundos reconozcan la autoridad de Jesús. Versículo 13, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre de Jesús, el Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? No sé si usted está viendo, en pocas líneas los mismos espíritus están reconociendo a Jesús y su autoridad. No es la primera vez que sucede eso en la Escritura. Usted va a encontrar cuando Jesús está echando fuera los espíritus en el Gadareno. ¿Qué tienes contra nosotros? En otro texto en Marcos dice, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Ellos reconocían, ellos creían en Jesús, en la autoridad, en que Él era el Mesías.
Y esta no es la excepción. Y aquí tenemos a los hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes. Es una especie como de cazafantasmas. Oh, tenemos unos espíritus moviéndose en la casa, llamen a los hijos de Esceva. Tenemos un niño, una mujer endemoniada, llamen a los hijos de Esceva. Eran como los Ghostbusters del momento. Pero ellos no tenían ninguna autoridad porque no tenían ninguna relación con Jesús. Versículo 15, pero el espíritu malo respondió: a Jesús lo conozco, a Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y es interesante ver que la gente está reconociendo la autoridad de Jesús. Piensa por un momento como los hijos de Esceva. Están viendo la autoridad que Pablo está mostrando en el nombre de Jesús y dicen: wow, parece que Jesús tiene poder. Y empiezan como si fuera algo de moda en el nombre de Jesús a tratar de echar fuera demonios. Y no les va bien. Están tratando de usar el nombre de Jesús como si fuera un amuleto y no les va bien. No funciona de esa manera. Jesús no es un amuleto, Jesús no es un objeto más, tampoco una cruz o un crucifijo o agua bendita, nada de eso. Jesús es Señor sobre todos. Y usted no puede invocar el nombre de Jesús con estos fines, al menos que no tenga una relación con Jesús. Resultado, lo dominan, tres cosas suceden: lo dominan, lo avergüenzan y lo hieren físicamente. No le fue bien, de mala manera. Me río por una pregunta que me hizo mi esposa anoche de este texto. El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre él, 1 sobre 7 muchachos, y no pudieron. Ese solo hombre lo dominó a los 7, ese solo hombre lo avergonzó y ese solo hombre lo lastimó. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autoridad ni tenían una relación con Dios. Pero ¿qué más Lucas quiere mostrarnos acerca de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad de los espíritus? Es que Jesús, no solamente Lucas nos muestra el poder de Dios sobre estos espíritus que usaba Pablo de manera milagrosa, no solamente nos está mostrando cómo los espíritus están reconociendo que Jesús tiene autoridad y que Pablo, quien viene en nombre de Jesús, tiene autoridad, sino que también Lucas nos deja claro esa autoridad y ese poder de Jesús, haciéndolo de conocimiento público, evidente a todos en aquella región, griegos y judíos, que Jesús era superior. Versículo 17, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos. La palabra puede traducirse también como asombro. Y el nombre del Señor era exaltado. Imagínese lo que está pasando. Imagínese lo que está pasando aquí. Imagínese la gente. Para usted y para mí esto es normal, esto es familiar, porque crecimos escuchando el nombre de Jesús. Pero imagínense en un lugar donde nunca el nombre de Jesús ha sido proclamado y empiezan a escuchar de este Jesús. Y en el nombre de Jesús los espíritus están saliendo fuera, las enfermedades están saliendo fuera. El nombre de Jesús, wow, Jesús, el nombre de Jesús se está dando a conocer. Tiene mayor autoridad y poder que los espíritus y la enfermedad. Engrandecieron el nombre de Jesús a la luz de haber reconocido la grandeza de Jesús. Hermanos, déjenme decirle algunas cosas antes de movernos en el siguiente punto. Yo no sé si usted puede reconocer lo que estaba diciendo Lucas y que nosotros necesitamos recordar continuamente en un mundo caído donde vivimos. Escúchelo bien, Jesús tiene autoridad sobre cualquier enfermedad y cualquier condición espiritual. ¿Usted lo sabe eso? ¿Usted lo cree eso? ¿Por qué digo si usted lo cree? Bueno, porque en un mundo caído vamos a sufrir enfermedad, hermanos. En un mundo caído vamos a ver a gente muerta espiritualmente. Y Lucas está poniendo a Jesús sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier condición espiritual. Y es un buen recordatorio, porque cuando la enfermedad toque la puerta de nuestras vidas, reconocer que eso no viene del diablo, hermanos. Dios puede usar eso como la medio para santificarnos, pero es el resultado de un mundo caído donde vivimos. Habrán enfermedades.
Pero yo creo que es un recordatorio para recordar a nuestra mente que por encima de cualquier enfermedad que venga a mi vida, hay un Señor, un Salvador que gobierna sobre la enfermedad y que está sosteniéndome en medio de la enfermedad. Amados, eso tiene que darnos esperanza. Lo segundo es, Jesús es superior sobre toda condición espiritual. Todo el que hoy está en Cristo, anteriormente estaba muerto sin Cristo. Y yo, como hoy leía con una persona que se está entrevistando para la membresía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición espiritual de que no está en Cristo es que está muerto en sus delitos y pecados. Y yo estoy seguro que usted conoce a personas que están muertos en sus delitos y pecados. Estoy seguro. No pueden ver su pecado. Pecan y disfrutan el pecado. Y sienten un poquito de remordimiento, se arrepienten un día, ay, perdóname que lo hice contra ti, pero luego vuelven y pecan porque están muertos en sus delitos y pecados. Y probablemente usted está aquí y dice, yo soy ese que peca y no tengo ningún tipo de... Yo puedo esconder mi pecado, puedo mentir y puedo rodear mi pecado alrededor de otros pecados porque al final creemos que vamos a burlar a Dios. No, hermanos, déjeme decirle, si usted está aquí en esa condición, usted está muerto y necesita al Señor. Pero hay una esperanza. Es que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la condición espiritual también de todo el que está aquí. Y si usted conoce a alguien que está muerto, siga orando. Pero órele al Jesús que puede darle vida al que está muerto. También yo quiero traer una advertencia. Cuidemos nuestros corazones de pensar que los objetos tienen poder, hermanos. Todos nosotros en algún momento hemos tenido algún familiar que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Como si la Biblia abierta en el Salmo 91 por sí misma, la Biblia abierta le va a generar algún tipo de protección. Y usted ve que el Salmo 91, esa página llena de polvo, y las demás están nuevecitas. Nunca no ha pasado. O quizás usted está aquí y cree que la Virgencita es la que te protege. O quizás tú estás aquí y crees que el resguardo que te dieron es el que te protege. O la cruz que tú tienes colgando en el cuadro, en tu carro, es la que te protege. O como una falsa profeta que anda por ahí que se llama Ana Méndez, que empezó a pintar unos cuadros de que para cambiar la atmósfera espiritual de tu casa. Eso es fetichismo. Cuidado. O un aceite especial que trajeron de Israel, que ese sí tiene poder. Cuidado, hermanos. Ningún objeto por sí mismo tiene poder. Nosotros por eso no ponemos nuestra confianza en los objetos. Nuestra confianza está puesta en aquel que sí tiene poder. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está puesta nuestra confianza. Si tú estás aquí hoy también y tienes niños, yo creo que hay una enseñanza que me saltó de una vez al ver que el tal Exeba que menciona Lucas era sacerdote en la iglesia. Lo cual, padres, es bueno que usted sepa y recuerde a sus hijos que Dios no tiene nietos, que la fe no se hereda. Yo quiero que usted recuerde que usted puede traer a sus hijos todos los domingos a la iglesia, y eso no es una garantía de que sus hijos sean cristianos. Yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar a Cristo, no solo en la iglesia los domingos en la mañana, el lunes, el martes, el miércoles, en medio de la tensión, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de los desacuerdos. Ahí es donde también modelamos a Cristo. Y es nuestra responsabilidad. En lo personal, a mí me gusta que los niños estén aquí. Me encanta. Porque le puedo hablar a mis hijos también. A un Grace que cumplió 5 años ayer. Y decirle a mis hijos y a todo niño que esté aquí por encima de 5 años: escucha, la fe de tu papá no es la que te va a salvar. Tú requieres tu propia fe. Y tu papá puede ser pastor, líder, servidor, voluntario. Mis hijos y niños que están aquí, pero si ustedes no vienen al entendimiento de que son pecadores y necesitan a Cristo para la salvación y el perdón de sus pecados, van a perecer eternamente. Ustedes necesitan a Cristo.
igual como lo necesitamos nosotros. Así que hijos, niños, adolescentes, tú puedes estar en la iglesia, puedes estar en todos los grupos en la iglesia, pero tú necesitas a Cristo igual que tus padres que vienen a la iglesia. Es la única manera en la cual tú vas a ser conocido por Dios, o tú vas a conocer a Dios personalmente. Dios conoce toda tu vida, pero tu relación con Dios y la reconciliación con Dios solo viene por medio de la obra de Cristo. No por venir a la iglesia, no por participar en las reuniones de los jóvenes, no, es por medio de Cristo, y yo creo que es bueno que lo recordamos. Así que Cristo es exaltado sobre los dioses, primero por su autoridad sobre la enfermedad y los espíritus. Segundo, lea conmigo, mire qué tremendo está el segundo. Cristo es exaltado también por el poder de su palabra para transformar las vidas. Mira el versículo 18 al 22, leámoslo junto otra vez. Dice, y también muchos de los que habían creído, mira aquí el poder transformador, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Y calcularon el precio y hallaron que llegaban a 50,000 monedas de plata. 50,000 de lo que sea es mucho. 180 gramos. Así crecía que poderosamente y prevalecía la palabra de quién, la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Ahora que el nombre de Cristo es exaltado, la palabra de Jesús también estaba siendo proclamada y consecuentemente dando frutos. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. Observe, léalo usted con sus propios ojos. Observe, aquí hay algo interesante. Aquí hay un grupo de gente que había creído en el nombre de Jesús y ahora estaban siendo transformadas por la palabra, estaban siendo santificados. Muchos de los que habían creído continuamente, continuaban viniendo, confesando. Para algunos probablemente esto significó afirmar su fe. Para otros probablemente significó una conversión genuina. Piénselo ahora por un momento, para que usted entienda la obra de Dios. Aquí hay un grupo de gente que creyó en el nombre de Jesús y probablemente había exaltado el nombre de Jesús, pero continuaba en su práctica de hechicería y brujería. Sin embargo, como la obra de santificación y la obra del Señor en nuestras vidas nunca nos deja donde nos encuentra, usted está viendo lo que está pasando aquí. Usted está viendo el poder transformador del Evangelio y de la palabra de Dios. Ellos comienzan a confesar sus pecados y a rendir cuentas por sus pecados. Y esto era más que una confesión normal. Aquí hay un cambio de dirección. Se trata de una conversión genuina, una transformación que se evidenció con el compromiso que ellos estaban dando de abandonar por completo sus prácticas de hechicería y de brujería. Yo recuerdo hace un tiempo que bautizamos a una hermana que era muy fiel en la iglesia católica. Y yo recuerdo cómo ella testificaba de que Dios le abría los ojos y me dijo, pastor, ¿qué hago con la virgen que tengo allá en mi casa? Le dije, ¿qué usted cree que tengo que hacer? ¿Qué usted tiene que hacer? Yo creo que tengo que tirarla, pero me da pena. Y digo yo, que no te dé pena, que eso no significa nada. Pero le dije, ora para que eso haga un clic en tu corazón y Dios te lo muestre, porque no haga lo que tú, por la convicción de su palabra, el Señor te está guiando. Efectivamente, unas 2 semanas después, ella vino, le pregunté, ¿y la virgen? No, pastor, la tiré por el zafacón. Aquí tenemos gente en el versículo 19 que estaban practicando la magia, que tenían libros de magia y brujería y hechicería. Libros, habían hecho una inversión en brujería y en fetichismo, tenían sus recursos y creían que eso era donde estaba su vida. Sin embargo, esta es la evidencia de una genuina conversión, hermanos.
Hay un cambio de dirección, hay un arrepentimiento. ¿Hay algún testimonio que usted encuentra en los evangelios similar a este? Claro. ¿Y usted sabe quién lo narra ese testimonio? A quien yo me identifico bastante. No por su vida y sus riquezas, porque no hay donde me identifico con él, sino por su estatura. Y es el caso de Zaqueo. En Zaqueo vemos la historia similar. ¿Y usted sabe quién escribe la historia de Zaqueo? Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Usted recuerda, Zaqueo era un hombre pequeñito. Un hombre pequeñito era él. Subió a un árbol a ver a Jesús. Bueno, por eso me identifico con Zaqueo, por la estatura, no por la riqueza. Pero miren Lucas, lo que Lucas dice que pasó con Zaqueo. Y dígame si esto no le parece a lo que está sucediendo en la ciudad de Éfeso. Versículo 8 al 10 del capítulo 11 de Lucas, el evangelio de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, lo que Lucas nos está narrando ahora en el libro de los Hechos, en su segundo volumen, Lucas nos está diciendo que aquí hubo una conversión, gente dejando la brujería, dejando la hechicería y vendiendo todo eso, al punto que hicieron 50,000 monedas de plata, 180 gramos. Pero no es el dinero lo que importa, y lo que creo que Lucas quiere hacer el énfasis es lo que sucede en un corazón que es genuinamente transformado. Dios nos salva y nos encuentra donde nos encontró, en el lodo, sucio, perdido en nuestro pecado. Ahí nos encuentra, pero Dios no nos deja donde nos encontró. Usted quiere ver la evidencia de la obra de salvación en su vida. Mucha gente siempre me pregunta: ¿cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy salvo? A veces creo que no soy salvo. Usted nada más tiene que mirar hacia atrás en su vida. Mira hacia atrás. Dios no te va a dejar donde te encontró. Y de alguna manera, ¿por qué? Porque Dios está comprometido, su gloria está comprometido con la obra de mostrar a Cristo en el quien Él salva. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, Pablo diciendo: yo estoy convencido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. No hay tal cosa como que usted tiene 10 años en la iglesia y sigue tan amargado, tan pecador, tan arraigado, tan desviado, tan resentido como cuando usted empezó su vida de fe. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es efectiva. Claro, usted va a estar ahí que va a caer un día, pero se levanta, se para, confiesa su pecado, se arrepiente y sigue adelante, porque nuestra relación con el pecado cambió. Y eso es lo que Lucas está mostrando. La relación con el pecado de hechicería y de brujería de esta gente cambió. Ya ellos no podían tener sus altares, no podían tener sus libros, no podían ofrecer sacrificios a otros dioses, porque Dios le cambió el corazón. Hermanos, si este ha sido una verdad que viene acompañada de la palabra de Dios santificando. A mí me encanta porque justamente nosotros vemos que en el mismo libro de los Hechos, usted no tiene que ir a otro lugar, vimos en el capítulo 6 versículo 7, usted lo recuerda, cuando Felipe estaba predicando el evangelio a los samaritanos y predicó el evangelio. ¿Usted sabe cómo termina el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos? La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y muchos sacerdotes obedecieron la fe. Luego, una vez más, nosotros vemos en el capítulo 12, usted recuerda cuando Pedro fue liberado de la cárcel poderosamente, y fue y tocó la puerta donde estaban orando, que no lo escuchaban, ¿lo recuerda? Y luego Herodes vino y tomó a los soldados preguntándole qué pasó, y ellos tratando de explicarle, no lo sabían. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo Herodes con los soldados? Los mandó a matar. ¿Y qué pasó después? Vino un ángel, toca a Herodes, muere comido por gusanos. Capítulo 2, usted puede ir a YouTube y ver el mensaje. Pero Lucas nos dice en Hechos 12:24, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Por alguna manera soberana, Dios ha atado la salvación y la santificación a la proclamación de su palabra.
Y de alguna manera u otra, todos los que estamos aquí estamos en ese proceso. Todo el que ha sido salvo. Aquí no hay nadie perfecto. Mire el que está a su lado. Mírele la cara al que está a su lado. Mírela, mírela. Usted ve que es un pecador. Luce como un pecador. ¿Verdad que sí? Algunos tienen más cara de pecadores que otros. Pero no es un tema de la apariencia, recuerda, es un corazón. Y ahí usted y yo no podemos ver. Usted y yo no podemos ver el corazón. Sin embargo, hermanos, todo el que ha sido salvo por la obra redentora de Cristo está seguro y confiado de que Dios está progresivamente santificándonos hasta el día que nos encontremos con Él. Y le voy a decir algo, en algunos va a ser más difícil que en otros va a ser un poquito más cuesta arriba, pero usted siempre va a ver una evidencia de gracia, donde un corazón fue transformado, donde su relación con el pecado cambió, sus afectos por el mundo cambió, su relación con el prójimo cambió, porque Dios está, el Espíritu Santo, trabajando. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Usted, no, Cristo. Porque Dios está tallando la imagen de Cristo, de manera que la gente te diga que vea que tú no eres la misma persona. Tú no, ¿qué es lo que está pasando? Tú no te puedes llevar la gloria diciendo, no, es que voy todos los domingos a la iglesia. Además, estoy en el Instituto Fidelis desde hace 10 años. Tenemos 5 nada más, pero le pone un poco más. No, hermanos. En el momento en que alguien reconozca algo bueno en usted, no busque las luces hacia usted, dirígela al que debe ser exaltado, que está trabajando en su corazón. Y Pablo lo sabía, por eso Pablo siguió predicando y siguió y volvió a Jerusalén, Macedonia. Recuerden que Macedonia fue donde plantó la iglesia de Filipo, y en Acaya donde plantó Corinto, la iglesia de Corintios. Y Pablo lo sabía. Y Lucas está diciendo la palabra, hermanos. Por eso nosotros hacemos énfasis en la palabra. Porque donde la palabra de Dios está presente, Dios está presente. Y nosotros creemos que es el único capaz de santificar, es por medio de la palabra. De hecho, no lo digo yo. Déjeme decirle algunas cosas por lo cual yo le invito a que usted y yo atesoremos cada vez más la palabra. Demandemos que la palabra sea predicada. Lo primero es que Pablo dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que esa palabra de Dios da sabiduría y el conocimiento que nos guía a la salvación. Usted lo sabe. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. La palabra también es el medio que Dios ha usado para darnos la fe en creer. Romanos capítulo 10, 17 dice: la fe viene por el oír. Léalo. Y el oír, escuchen, la fe viene por el oír. Y la capacidad de oír, y el oír la voz de Dios por la palabra de Dios. Pero más aún, la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Usted recuerda en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre, ¿qué Jesús le dice? Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros lo que vemos aquí, hermanos, es que la palabra de Cristo exalta a Cristo porque muestra a Cristo que nos guía al Padre. No hay manera de conocer al Padre si no es por el Cristo revelado en las Escrituras. No es mi versión hippie de Cristo, no es mi versión personalizada de Cristo. No, yo tengo una relación personal con Dios. Dios me conoce y Él sabe. No, Dios te conoce. Tú eres el que no conoce a Dios. Es el Cristo, es la palabra que nos revela a Cristo, y Cristo es quien nos guía al Padre. De manera que ahora nosotros vemos como la palabra misma trata de Cristo. Por lo tanto, Jesús es exaltado cuando su palabra es atesorada, hermanos. Jesús es exaltado cuando su palabra es proclamada. Jesús es exaltado cuando la palabra de Dios es recibida. Y Jesús es exaltado cuando la palabra de Dios es obedecida.
Y eso es lo que vemos en Lucas. Su palabra es el instrumento de Dios para transformar y santificar. Su palabra es el instrumento de Dios para renovar nuestra mente. Su palabra es el instrumento de Dios para moldear la cosmovisión del creyente. Por eso no tenemos una cosmovisión secular, sino bíblica. Y es justamente esa palabra que nosotros tenemos que obedecer y así impactar todo en el entorno. Así que Cristo es exaltado sobre los falsos dioses por su poder sobre la enfermedad y los espíritus, por el poder de su palabra para transformar vidas y finalmente por el poder del evangelio en una sociedad pagana. Nosotros vamos a ver ahora cómo justamente el evangelio, la proclamación y la conversión empezó a sacudir esta ciudad y en oposición directa a los cristianos de Éfeso, hermanos. Ellos estaban dispuestos a seguir a Cristo, habían hecho un sacrificio monetario, habían vendido todo lo que tenían. Estaban los artesanos paganos, estaban un grupo de gente, plateros y todo el mundo siendo sacudidos, todos los sistemas estaban siendo sacudidos y uno de ellos fue el negocio de hacer dioses de plata. Y estos consideran entonces perseguir y manifestarse públicamente contra Pablo antes de que Pablo saliera de Éfeso. Y lo que vemos en los versículos finales es un alboroto causado por el camino. Recuerde que el camino es Cristo y los del camino eran los que seguían a Cristo. Mira el versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Y cada vez que usted ve esto en el libro de los Hechos, eso apunta a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino. Por lo tanto, los del camino eran los que se llamaban ser cristianos. Y aquí una vez más aparece el término el camino para describir a los cristianos, para describir sus prácticas, sus influencias. El camino representa a Jesús. Y el cristianismo, entonces, el camino, los del camino están siendo la causa por la cual este alboroto se está llevando a cabo. Y tienen como responsable a Pablo de traer esta nueva enseñanza a Asia. Y es lo que vemos. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Primero, usted ve que esta ciudad está siendo impactada por el evangelio y por la gente que sigue el evangelio y proclama el evangelio, porque los ídolos de la sociedad están siendo destruidos. Mire cómo queda claro cuáles son los ídolos. No piense solamente en los ídolos que destruyeron eso, que dejaron a sus ídolos. Mire, lea conmigo 2 ídolos más que aparecen aquí. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. La verdad que el griego es increíble. No pocas ganancias, diga muchas ganancias. Lo ponen negativo, no pocas ganancias. Reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, imagínense, reúne a todo arma un sindicato aquí. La asociación de plateros de Éfeso. Estamos aquí reunidos para decirles, compañeros, que nuestra prosperidad depende de este comercio. Nuestra prosperidad depende de este comercio. ¿Cuál es el primer ídolo que usted ve ahí? El dinero, hermano. Usted está viendo el ídolo dinero aquí. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, dice Pablo. El problema no es la prosperidad, el problema es cuando la prosperidad se convierte en el ídolo, donde está tu gozo, tu contentamiento, tu felicidad. Pero ¿cuál es el otro ídolo que yo veo aquí? Ellos mismos. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos no quieren un Dios a quien ellos tengan que someterse. Ellos quieren un Dios, ellos no quieren un Dios que le esté pidiendo cuentas. Ellos no quieren un Dios que lo esté llamando al arrepentimiento. Ellos no quieren un Dios que lo esté confrontando con una vida de pecado o que le ponga un estándar moral de vida. No, ellos quieren un Dios que ellos puedan hacer y controlar. Léalo en el versículo 26. El versículo 25, ¿verdad? Lo reúne. Ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y lo ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Señores, hay que estar en oscuridad. Él está reclamando que Pablo, por estar denunciando la verdad, eso está atentando contra su negocio.
Pablo está diciendo que esos dioses, mire la lógica detrás. Yo tengo un pedazo de plata, hago un muñeco de plata que luce como Diana, a quién sabe quién es Diana, pero algo ahí. Y ahora ese es mi Dios que me va a librar de toda la enfermedad, de la muerte. Entonces yo creo que eso tiene poder. Y Pablo está denunciando eso. Y Demetrio está diciendo, Pablo está persuadiendo a la gente diciendo que los dioses que nosotros hacemos con la mano no son dioses verdaderos. Así que evidentemente aquí hay un movimiento, porque reconoce que mucha gente Lucas está diciendo que mucha gente, una gran cantidad, se está apartando de la idolatría. Hermano, ese es el poder del evangelio. Cuando el evangelio llega, sacude, hermanos. Sacude. Y aquí lo que estamos viendo es que los del camino están dando un testimonio de manera que está sacudiendo la sociedad. Están renunciando a estos falsos dioses de manera que está sacudiendo el comercio. No están comprando más de esto, porque la sociedad está siendo transformada. Hombres y mujeres están viniendo a Cristo. Pero mire cómo más esta ciudad está siendo impactada por el evangelio. Es porque el evangelio expone a los falsos dioses. Versículo 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Impresionante. Así que Demetrio se convierte en el líder del sindicato y está empezando a contrarrestar los ataques y las denuncias ciertísimas que Pablo ha dicho. Esos dioses no valen nada de palo, de madera, de metal. Eso no vale, no sirve en nada, eso no sirve para nada. Sino que él está diciendo, y además la diosa Diana, a quien tenemos un templo, esto está atentando contra el crédito de eso. Y usted puede ver cómo ellos reaccionan. Cuando el evangelio es vivido, no solo proclamado, es vivido por los cristianos, eso se convierte en una amenaza, hermanos. Ellos sienten la presión, ellos sienten la amenaza. Ellos están viviendo en contracultura. Ellos están viviendo diferente a este mundo. Ellos no están siendo moldeados por el mundo y la sociedad que les tocó vivir. Ellos están siendo la diferencia. Ellos son los que están poniendo presión en Éfeso. Su estilo de vida está hablando tan alto del Dios a quien ellos creen. Y esto amenaza los intereses de los grupos. Claro que lo va a amenazar. ¿Dónde usted y yo vimos una amenaza similar? En el libro de los Hechos. Usted lo recuerda en el capítulo 16, cuando Pedro llegó y estaba predicando aquí en la ciudad de Filipo, y una mujer con un espíritu de adivinación, oh, Pablo, hijo del Altísimo, bla, bla, bla. Y Pablo por varios días la toleró, pero luego le dijo, espíritu de adivinación, suéltala. Y el negocio de la adivinación se le fue al piso a los amos de esta esclava. ¿Y qué hizo eso? Trajo una revuelta también. Y nosotros vemos que la oposición en Éfeso se debía a los intereses espirituales de los demonios y también los intereses financieros de la sociedad. Habían dos deidades en Éfeso. Diana era la diosa virgen y reina de la cacería. Oyó don Eloy y don Ariel. Gracias a Dios que ni Eloy, ni Ariel, ni los que casan en esta iglesia conocían que la diosa Diana era la virgen y reina de la cacería. ¿Usted se imagina de que, Señor, mándame ahora un ternero para cenar esta noche? La otra diosa era Artemisa de los efesios. Era la diosa de la fertilidad, que se caracterizaba por tener muchos senos. Algo interesante. Un meteorito cayó, parecía una mujer con muchos senos. Y a partir de ahí le llamaron Artemisa. Y estos plateros hacían imágenes como Artemisas o hacían imágenes como Diana. Pero el evangelio estaba destruyendo, aplastando estos falsos dioses, denunciando estos falsos dioses, exponiendo la deficiencia y lo inútil de estos falsos dioses. Y Pablo era una amenaza por estar exponiéndolo. Y por eso es que Demetrio, con su argumento, sin argumentos
fundamentales, pero con su argumento incita a la gente por Pablo decir la verdad. ¿Usted ha visto a alguien que reacciona cuando usted le denuncia a sus dioses? Se pone así. Y no tiene que ser la religión, puede ser incluso alguna ideología. Usted habla en contra de una ideología hoy sin argumento, pero le van a responder. Pero esta ciudad también está siendo impactada por el Evangelio al mostrar la ignorancia y en las tinieblas en las que se encontraba Éfeso. Mira el versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia, de Filipos, por ahí. Macedonia, recuerda, esa ciudad era importante y donde se plantó la iglesia de Filipenses. Usted ve la reacción: ira, confusión, porque están en tinieblas. Ellos no pueden asociar que un Dios hecho de mano es un Dios poderoso. Ellos no pueden asociar eso, que no es un Dios poderoso. Algo que usted hace con su mano tiene poder sobre algo mayor que lo que usted que lo creó. Así que Demetrio empieza a instigar al pueblo. Es un sindicalista. Versículo 30, y tiene éxito. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron, y también algunos de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un mensaje repetidamente y le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que señores, este es el cuadro de la sociedad donde nosotros vivimos. Gente repitiendo cosas que no conoce, no estudia. Así que unos gritaban una cosa y otro otra cosa. Esa es la confusión, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. ¿Usted no le parece eso a la sociedad? Usted ve a la gente reunida. ¿Y por qué tú apoyas el aborto? No, yo apoyo el aborto porque sí, porque ¿Y por qué tú apoyas la transición de género? No, porque la gente escoge lo que quiere. Y están ahí reunidos y gritando en contra de todo el que se le opone. Versículo 33. Si algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, por ser judío le tocó lo suyo, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Pobre Alejandro. Entonces Alejandro, haciendo una señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta que eran judíos, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas, hermanos. Impresionante el nivel de ignorancia y oscuridad. 2 horas. Todo lo que dura este servicio completo, desde la A a la Z, gritando una sola cosa: grande es Diana de los Efesios. O todo lo que dura cuando ve usted una película, 2 horas gritando: grande. ¿Sabe cómo se llama esa gente? Masificados. Que hacen lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Una sociedad que está repitiendo cosas sin sentido, sin argumentos. El texto está diciendo que tenían confusión ellos. O sea, ellos están gritando y no saben por qué están gritando, pero tienen 2 horas de su vida gritando y adorando una falsa deidad. Hacen lo que todo el mundo hace sin saber por qué lo hace. Versículo 32. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa porque había confusión y la mayoría no sabía por qué razón había gritado. Dígame si eso no se parece mucho a la sociedad donde nosotros vivimos. Una sociedad sensible, que se ofende, que ellos son sus mismos dioses. Ellos protegen sus propios intereses, no tienen argumentos, son débiles en sus argumentos, son débiles en sus convicciones. El aborto, defienden el aborto, pero son capaces de matar a un bebé y proteger el huevo de un águila. Ahora con el cambio de género y la ideología de género, el transgenderismo, tú defines tu sexo. Sí, tú defines tu sexo. No te pueden definir lo que es una mujer. Y todo el mundo repitiendo, sin importar si la ciencia dice una cosa, si la biología dice otra cosa, no le importa, no tienen argumentos, pero todo el mundo lo grita. Así que como todo el mundo lo grita, ellos también lo gritan. Esa es la sociedad donde vivimos.
Yo me imagino que cuando vayan al infierno, hey, ¿para dónde vamos? Para el infierno. ¿Y por qué tú vas para el infierno? Yo no sé, pero él va para el infierno, él va para el infierno, él va para el infierno. Nos vamos todos para el infierno. Masificados. Déjame decirle, ellos están gritando y repitiendo lo que todo el mundo hace, pero yo me pongo en la mente, en los zapatos de esa gente y me pregunto, ¿dónde estuvieron los padres para ayudar a esa gente cuando eran niños a aprender a discernir? ¿Dónde estuvieron los padres de esos niños o jóvenes que luego fueron adultos para ayudarlos a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? No. Yo creo que nosotros vivimos en una generación que se parece cada vez más a esta cultura, y yo creo que y oro que todo el que está aquí siente el peso de la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos a discernir, no a manipularles su conciencia, que eso es otra cosa probablemente peor. Enseñarle la verdad de manera que ellos puedan caminar viendo la verdad y usted testificar de la verdad y puedan discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Para qué? Para que luego no estén allá afuera influenciados por sus amigos de la escuela a repetir lo que todo el mundo repite porque todo el mundo lo repite, o porque está de moda, o porque está tren, o porque si tú piensas diferente, entonces es a ti que te gritamos. Y quiero aprovechar esto para hacer un llamado a los padres de familia: protejan su familia. Protejan su familia. No estamos viviendo en una época donde podemos relajarnos. Tenemos que blindar nuestro hogar con la verdad, no con el legalismo, no con el control, no con la manipulación, con la verdad. Hermanos, y que Dios nos ayude. Ahora yo también tengo que observar algo que a mí cautivó mi corazón. Observe dos cosas que hacen los cristianos en este texto. Podríamos decir el rol de la iglesia hoy. Primero, la iglesia, los cristianos, los discípulos están cuidando y dando sabiduría. Mira el versículo 30. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, ¿qué le dijeron los discípulos? No, tú no vas, Pablo. Tú no vas. Y yo no sé si usted puede ver el rol de estos discípulos y a la vez la humildad de Pablo de aceptar la dirección y el consejo de los discípulos. Pablo era el apóstol Pablo. El sudor, los pañuelos de su frente estaban sirviendo como un instrumento para llevar a la gente y darle gloria a Dios a la gente. Pablo era Pablo. Y los discípulos, que probablemente usted y yo, nuevos discípulos, dijeron: no, Pablo, no vayas, prudencia. Y a mí me llama la atención porque puedo ver el cuidado de los discípulos del apóstol Pablo, hermanos. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque si algo usted tiene que saber en una comunidad imperfecta como la nuestra, es a dejarse cuidar. Es a dejarse cuidar. Usted no lo sabe todo, yo tampoco. Usted no lo tiene todo, yo tampoco. Pero usted tiene una comunidad de hermanos que cada poquito aquí, poquito allá, y poquito aquí, poquito allá, podemos crecer y aprender del regalo que Dios nos ha dado de hermanos imperfectos al lado nuestro, hermanos, pero que tienen la misma gracia que te salvó a ti. Es un acto de arrogancia. Pablo pudo haber dicho: hey, tranquilo, yo tengo esto bajo control. Pablo no hizo eso. También se levantaron autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo. Mire lo que hace un amigo: protege y da sabiduría. Le enviaron un mensaje, les rogaron: no te aventures. ¿Qué hace la comunidad también? ¿Sabe lo que hace la comunidad de creyentes? A mí me llamó la atención mucho. No solamente es que está para cuidar y dar sabiduría. Para cuando nosotros creemos que tenemos una idea brillante, hermanos, usted viene con una idea brillante, pide el consejo de los hermanos. A ver si Dios también le da una sabiduría a otro que le pueda ayudar en sus decisiones, ¿sí o no? Pero me encanta el ver el testimonio de la comunidad. Un testimonio que exaltó a Cristo y que los ayudó a ellos a que las cosas no escalaran. Presta atención, versículo 35 y terminamos. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo: ya este no es Demetrio, este es el de la asamblea.
Recuerde que Demetrio y el sindicato de los plateros lo que querían era que mataran a Pablo y a sus discípulos. Y le dieron sus empujones. Pero el secretario de la asamblea se para con un discurso y dice: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben de guardar la calma y no hacer nada precipitadamente. Versículo 37, subráyelo. Porque han traído estos hombres que ni roban templo ni blasfeman a nuestra diosa. Usted está viendo el testimonio de estos. Ese testimonio había calado a toda la sociedad. Y ellos pudieron decir: mire, lo podemos acusar de otra cosa, pero esta gente no son ladrones. Esta gente no le interesa la plata ni los diosesitos que hacemos de plata o de oro. Ellos no están detrás de eso. Y tampoco yo lo he escuchado con una actitud tan irreverente, metiéndose. No, aquí hay un testimonio. Y luego, ¿qué sucede? Que Demetrio, versículo 38, y los artífices que están con él tienen queja contra alguien. Los tribunales están abiertos, le dice él, y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos el peligro de ser acusados de crear problemas que en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por eso no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho eso, se acabó la historia. Hermanos, a mí me llama la atención cómo los cristianos que habían sido capturados tenían un testimonio intachable, aún en una sociedad pagana. Yo no me imagino cómo sería vivir con la presión de una sociedad tan pagana. Quizás sería como vivir, no sé, en medio de California o de Nueva York, de una manera correcta, bíblica, coherente con el evangelio. No sé, no me lo imagino. Pero lo que sí yo veo claro es que el testimonio de estas personas era tan intachable que el secretario de la asamblea dijo: cuidado, espérese, nos podemos meter en un problema. Esta gente no ha robado, no son ladrones. No han pasado los límites tampoco del respeto según nuestro código de blasfemia. Yo lo que veo es una invitación, hermanos, a vivir en integridad en una sociedad pagana también. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual usted y yo vivimos en integridad ahí fuera de la iglesia, vamos a hablar grande del nombre de Cristo. Y eso es lo que está pasando. El nombre de Cristo está siendo exaltado no solamente por las conversiones y la proclamación del evangelio. El nombre de Cristo está siendo exaltado por cristianos que están viviendo como cristianos, no cristianos que están viviendo como impíos. Yo creo que un llamado de atención a todos. Hay un llamado de atención a todos a considerar la manera como nosotros vivimos nuestra fe fuera de la iglesia. Porque la manera como nosotros vivimos nuestra fe fuera de la iglesia va a hablar grande de lo grande que es Dios, que nos ha salvado y nos ha cambiado. Por lo tanto, ¿cómo usted y yo estamos viviendo la fe? ¿De qué manera usted y yo estamos interactuando? ¿De qué manera usted y yo estamos siendo de testimonio? ¿De qué manera incluso interactuamos con nuestros familiares inconversos que tienen otros dioses o otras religiones? ¿De qué manera usted y yo damos testimonio en nuestro trabajo? ¿De qué manera usted y yo interactuamos con las personas del sexo opuesto? ¿De qué manera usted y yo hablamos cuando nos reunimos? ¿De qué manera usted y yo le mostramos a todos que Cristo debe de ser exaltado? Aquí lo que vemos es a Pablo predicando el evangelio, la gente convirtiéndose por el evangelio, la gente renunciando de su pecado y de idolatría, pero también vemos el poder del Espíritu transformando vida que luego iban a ser de impacto a la sociedad. Hermanos, Cristo es exaltado sobre todo Dios. Falso, porque Cristo es el Dios verdadero. Así que sigamos exaltando a Cristo en ciudades difíciles.
en trabajos difíciles, en contextos difíciles, en nuestra familia, en nuestra sociedad, sigamos exaltando a Cristo, porque queda claro que Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad y los espíritus. Su poder transforma las vidas y el evangelio transforma, impacta la sociedad. Padre, quiero animarte también a que ayudemos a nuestros hijos a no ser masificados. Enseñémosle a discernir. Y eso no se obtiene, escúcheme bien, eso no se obtiene dándole un celular, un iPad a su hijo para que pase la mayor parte del tiempo porque usted no quiere lidiar con él. Así no. Todo lo contrario, usted lo está exponiendo a un contenido que usted no está controlando, aunque crea que lo está controlando, para que eso que ellos ven sea lo que lo indoctrine. El trabajo es el trabajo de estar presente en la vida de nuestros hijos, para que ellos luego también puedan exaltar a Cristo en una sociedad cada vez más pagana. Estados Unidos y todo el mundo se está moviendo hacia el postcristianismo. Y ser cristiano va a ser, en el futuro, ser lo raro de la sociedad. Por lo tanto, tenemos un gran compromiso con la responsabilidad de nuestra familia. En su matrimonio, modele a Cristo. Mujeres, amen a sus esposos, sométanse a sus esposos como Cristo, como la iglesia a Cristo. Marido, amen a sus esposas, santifíquenla, Efesios capítulo 5, por medio de la palabra, hermanos. Las cosas en el andar cristiano no van a suceder por accidente. Necesitamos diligentemente poner y hacer esto nuestra prioridad. Y si tú nos visitas hoy, no hay manera de exaltar a Cristo si tú no estás en Cristo. No hay manera de tú vivir y darle gloria a Cristo en tu vida si tú primero no has reconocido que Cristo es el único medio que Dios ha provisto para salvación de tus pecados y darte la vida eterna. Por lo que si tú nos visitas hoy, sé que hay algunas personas que nos visitan, esta es nuestra recomendación, esta es la única aplicación para ti. Lo único que te pedimos que apliques hoy es esto: considera lo pecador y lo pecadora que tú eres. Considera las maneras como tú has ofendido a un Dios completamente santo, y sepa también que por causa de tu pecado tú mereces toda la condenación y la ira de Dios. Justamente, si Dios te mandase al infierno, eso es justo, porque tú has ofendido a Dios con tu vida, con tu pecado y tu manera de rechazar a Dios. Pero la buena noticia es esta: Cristo vino a este mundo a llenar el estándar que tú y yo no podíamos llenar, y llenó el estándar perfecto. Vivió una vida sin pecado desde que nació hasta que murió, resucitó sin pecado. Imagínatelo, en la niñez no desobedeció, en la adolescencia no desobedeció, en su adultez no desobedeció, sino que hizo la voluntad del Padre perfecto y fue a la cruz. Y en la cruz entonces recibe todo el castigo que tú y yo merecíamos, toda la ira de Dios descargada sobre su Hijo, para que ahora tú que no has confiado en Él para la salvación, corras a Él como el único medio y la única provisión de Dios para salvarte. La buena noticia es que en ese momento entonces no solamente cambia tu corazón, no solamente cambia tu identidad, sino que a partir de ese momento tienes un único propósito en esta vida, y es vivir para la gloria y la exaltación de su nombre. Que Dios nos ayude.